recuerden de lo que hemos estado hablando sobre el discernimiento espiritual y estuvimos diciendo que el discernimiento es más que la capacidad de decidir entre la verdad y el error, el bien y el mal. El discernimiento es el proceso de hacer una cuidadosa distinción en nuestro pensamiento acerca de la voluntad, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el discernimiento es examinar, saber distinguir entre lo bueno y lo malo, saber lo correcto, saber lo incorrecto, comprender y tener entendimiento. Y quiero leerles el día de hoy una lectura bíblica que está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y si ustedes se acuerdan, la oración que hizo Salomón, que le hizo Salomón al Señor, y le dijo, el rey Salomón le dijo: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces podemos mirar que en la oración de Salomón le dijo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tener el discernimiento tuyo. El rey Salomón sabía que tener el discernimiento de Dios lo iba a guiar, lo iba a ayudar a guiar al pueblo de Dios. Imagínate, se preocupó tanto el rey Salomón por pedirle a Dios el tener el discernimiento. Y él sabía, él le pidió a Dios esa sabiduría para poder guiar a su pueblo, ¿sí? Y no solamente sabiduría para guiar al pueblo, sino para guiarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque sabía que el pueblo, aunque Salomón era el rey, Salomón sabía y decía: aunque yo soy el rey, pero este pueblo no me pertenece a mí, le pertenece a Dios, ¿sí? Él sabía que era tan serio así, porque estaba guiando un pueblo que no era de él, sino que era el de Dios, y tenía que darle cuenta. Entonces, imagínense nosotras mujeres, tenemos nuestro matrimonio, tenemos nuestros hijos, nuestra familia. Y aunque yo puedo decir, es mi esposo, es mi hijo, es mi hija, es mi familia, pero en realidad no nos pertenecen, le pertenece a Dios. Amén. Entonces, por eso nosotras debemos de desear tener el discernimiento espiritual, de tenerlo, porque no solo reconocemos que mi familia no me pertenece a mí, sino le pertenece a Dios, sino también, como a mí no me pertenece mi familia, le pertenece a Dios, y voy a darle cuentas a Dios de mi hogar. Entonces yo quiero guiar a mis hijos, quiero que Dios guíe mi matrimonio, quiero que Dios guíe mi hogar a la voluntad perfecta de Dios, a la voluntad de Dios, que nosotras mujeres podamos cada día reconocer, como el rey Salomón lo reconoció, y decir: Señor, reconozco que son mis hijos, pero en realidad te pertenecen a ti. Te voy a dar cuenta, Señor, de mis hijos, de mi hogar, de mi matrimonio, Señor. Entonces, por favor, guíame a esa voluntad tuya, guíame a cómo debo de guiar a mi hogar. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios, ¿sí? Necesitamos la sabiduría de Dios para guiar a nuestros hijos, nuestro hogar, justamente, para guiarlos justamente, para obrar justicia en nuestro hogar, ¿sí? Para obrar, porque para Dios es importante que como madres y esposas estemos guiando nuestro hogar a un hogar justo, a la justicia de Dios, no a mi justicia, porque si es a mi justicia, híjole, yo me voy a actuar en la carne, ¿verdad? Y a obrar mi justicia, en la cual yo me voy a equivocar. Pero qué lindo que le diga: Señor, quiero guiar tu hogar de acuerdo a tu justicia, de acuerdo a tu propia voluntad. Entonces, amadas mujeres, el discernimiento espiritual no es una opción, sino es necesario. Si tú y yo queremos guiar nuestro hogar a la voluntad de Dios, si yo quiero darle un consejo a mis hijos, yo tengo que darles
el consejo de acuerdo a la voluntad de Dios. El día de hoy yo tuve que pausar esta mañana de lo que yo estaba haciendo, que me estaba terminando de arreglar para venir a tiempo a la clase. Tuve que parar y decir, está esta necesidad con mi hijo, lo voy a atender. Y me tuve que sentar en el cuarto con él, hablar con él, a darle consejo, pero no a darle consejo de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a lo que yo quiero, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y necesitamos el discernimiento espiritual para saber cuándo debo de hablar, cuándo debo de callar, cuándo debo de intervenir, cuándo debo de dejar a mis hijos, cuándo debo de accionar, cuándo no debo de accionar, cuándo debo de defenderlos, cuándo no debo defenderlos y dejar que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Necesito el discernimiento espiritual para saber cuándo debo y cuándo no debo. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Porque muchas veces hablamos cuando no debemos hablar. Y otras veces no hablamos cuando debemos hablar. Muchas veces queremos obrar en nuestra justicia. Mi hijo, te hicieron esto, pues sabes que ahorita le echo una llamadita, ahorita yo te defiendo. Cuando Dios dice, no. Porque aunque más te duela, si lastimaron a alguien de tus hijos, aunque más te duela, hay veces que dicen, no, déjame a mí, yo defiendo a tu hijo. Yo defiendo, como dice su palabra, yo defiendo el pleito de tus hijos. Yo defiendo a tus hijos. Entonces, por eso, para no equivocarnos, mujeres, necesitamos el discernimiento espiritual. O también, ¿cuántas veces que estamos ya hasta aquí, de que ya no aguantamos de cosas en la casa, y decimos, pero en cuanto llegue mi esposo, le voy a decir esto y esto y esto y esto y esto y esto no sirve, esto no está funcionando, este niño se portó mal, este niño me está dando este problema, esto y esto. Y llegan, ¿cómo llegan? Cansados, frustrados, no sabemos ni qué problemas tuvieron en el trabajo, pero yo ya estoy lista para en cuanto entre por la puerta, ahí estarle diciendo. Y ahí son los momentos donde Dios dice, calla, ahorita no le digas nada, está cansado, está frustrado, no sabes qué día tuvo. Y hacemos el problema más grande. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no tenemos el discernimiento espiritual. Porque cuando tenemos el discernimiento espiritual, hay sabiduría en nosotros. ¿Sabes qué? El discernimiento espiritual te da sabiduría. Sí, amén. El discernimiento espiritual te da sabiduría. Porque Dios allí te está guiando a su perfecta voluntad, a lo que Él quiere como mujeres, cómo debemos accionar, cuándo debemos accionar. ¿Sí? Mira lo que dice 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque si se disciernen espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre natural, el hombre carnal, nunca puede ni podrá aceptar las cosas del Espíritu de Dios, ni mucho menos entenderlas. ¿En cuál está, perdón? Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Porque para el hombre natural, lo espiritual es locura. Pero ¿cómo, Señor, me estás diciendo que no defienda a mi hijo, a mi hija? Si mira lo que le hicieron, esto no es justo, esto no está bien. Pero Dios dice, no, haz las cosas de acuerdo a mi voluntad. ¿Sí? Porque nunca en nuestra carne, amadas hermanas, nuestra carne nunca va a saber y a entender lo espiritual. Solamente cuando el discernimiento espiritual de Dios, su discernimiento está dentro de nosotros y sabemos, es cuando vamos a saber, lo vamos a entender lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? La voluntad de Dios, lo que Él desea de mí, lo que Él quiere que yo haga, cómo Él quiere que yo accione y reaccione. Entonces necesitamos entender que nuestra carne jamás va a entender lo espiritual. Necesitamos a Dios para entender lo de Dios. ¿Sí?
Necesitamos a Dios para entender la voluntad de Dios, para entender lo espiritual, lo que no vemos, lo que está por delante, sus bendiciones, las guerras que Él pelea por nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante, como hemos estado hablando, tener que en nuestra oración le digamos: Señor, ayúdame a tener el discernimiento espiritual. Cuando tú y yo tenemos el discernimiento espiritual, nos vamos a equivocar mucho menos. Y si nos equivocamos mucho menos, vamos a tener menos dolores de cabeza. Vamos a tener menos problemas. Y yo te quiero decir a ti, tú que estás escuchando, que le pidas a Dios el discernimiento espiritual. Como esposa, como mujer, como ama de casa, como hija de Dios, dice: Señor, yo quiero el discernimiento espiritual. El tener el discernimiento espiritual es uno de los dones de Dios. Entonces yo te invito a ti el día de hoy, que en tu oración, que sea también una prioridad de decirle: Señor, dame el discernimiento espiritual, como se lo pidió Salomón, para poder guiar a mi familia, para poder guiar mi hogar, para poder guiar a mis hijos a la perfecta voluntad de Dios y de acuerdo a su justicia.